dándoles la cordial bienvenida a ustedes en este día para el trabajo que tenemos. Es sobre el refuerzo sobre lo que es razones y proporciones. Todos, por favor, abrir el libro para ir comparando el ejercicio que tenemos en el preparado en clase. Por favor, abrir en la página 161, que es sobre razones y proporciones. Todos libro, cuaderno, por favor. Yo voy tomando lista y enseguida vamos mencionando las preguntas que yo hago. Bien. Yair Camacho, por favor, lea lo que dice en la pizarra. Lea el ejemplo que nos da. Por favor. Yair Camacho. Camacho, Yair. Lea lo que dice en la pizarra. Señor Camacho. Señor Camacho, por favor, lea lo que dice en la pizarra. Listen, disculpe, ¿qué página era? 161. Es un ejercicio similar al que nosotros vamos a ver en la pizarra. A ver, señorita Cáceres, por favor, lea lo que dice en la pizarra. Señor Camacho, yo sigo tomando nota a los que no están participando. Señorita Cáceres, por favor, lea lo que dice en la pizarra. Calcular la altura del edificio teniendo en cuenta los otros valores que son la altura del árbol, la sombra que proyecta este y la distancia entre el edificio y donde termina la sombra del árbol. Muy bien. Usted ve que tenemos un ejercicio en el cual nos plantea, dice, calcular la altura del edificio. Bien, pero en este caso nosotros no conocemos absolutamente nada, sino que debemos hacer un gráfico. Siempre les he mencionado, cuando ustedes tengan problemas en este sentido, les den ejercicios en este sentido, nosotros debemos realizar la gráfica. ¿Qué dice? Teniendo en cuenta los otros valores que son la altura del árbol. Tenemos una altura que nos da del árbol. ¿Qué más tenemos? La sombra que proyecta es decir, ya tenemos una sombra. Y la distancia entre el edificio y donde termina la sombra del árbol. Mire, aquí entonces nosotros, ¿qué vamos a analizar? Óigame bien, ¿qué vamos a analizar? Debemos primero hacer una gráfica. Para eso tenemos, mire, tenemos el edificio, nos pide calcular la altura del edificio, es decir, esta parte. Tenemos la altura del árbol, tenemos la sombra que proyecta el árbol, que es 12 metros, en este caso, verán para el ejemplo. Y la distancia que existe desde el edificio hasta donde termina la sombra del árbol. Miren, ya podemos establecer aquí las razones y las proporciones. ¿Cómo podemos establecer las razones y proporciones? ¿Qué les había indicado, por favor? ¿Qué nos pide? Esto de aquí sería X. Esto de aquí sería ¿qué? X. Porque eso nos pide. Ya tengo, como les había mencionado, ya tengo ¿cuántos datos? Miren, tengo 1, tengo 2, tengo 3. 3 datos. Y no conozco un cuarto. Es sencillo, miren, ya puedo calcular aquí. Entonces, ¿cómo puedo hacer las proporciones? Si es que esto, el total de la sombra, del edificio a donde termina la sombra del árbol, ¿cuánto es, Yamilet? La sombra, perdón, la distancia del edificio a donde termina la sombra del árbol. ¿Cuánto es, Yamilet? Yamilet, 4 metros, Listen. perdón. 4 metros. No. Distancia desde donde empieza el edificio hasta donde termina la sombra del árbol. ¿Cuánto es? 24 metros. Eso, 24 metros. 24 metros. Muy bien. 24. Andrés, ¿cuál es la distancia de la sombra que produce el árbol? Andrés, ¿cuál sería? 12 metros. 12 metros. Muy bien. Señor Macías, ¿cuál es la altura del árbol? 4 Sí. metros. Muy bien, miren, ya tenemos 3 datos y lo que les había indicado el día de ayer, que nosotros podemos trabajar, ¿ya? Si es que conozco 3 de los 4 datos. Bien, entonces mire, en este caso, señorita Loor, ¿cuál es la variable que nos pide? ¿Qué nos pide encontrar, señorita Loor?
La X. Eso. ¿Cuál es la X? La altura del edificio. Aquí le puse. Si no hay X, usted ya sabe que esto nos está pidiendo. Aquí dice la altura del árbol, ya tenemos. Y aquí nos da a conocer que dice calcular la altura del edificio. ¿No es cierto? El momento que dice calcular la altura del edificio, esto es X, porque esto no conocemos. Y entonces procedemos a hacer las razones, procedemos a hacer ¿qué? Las proporciones. Entonces, ¿cómo quedarían las razones? La relación podemos establecer de la siguiente manera, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo lo hacemos. Le llamamos X, lo que habíamos mencionado y lo que mencionó la señorita Lohr. X es la altura del edificio. Entonces, la altura del edificio es a la altura del árbol. Mire, esto es a la altura del árbol, ¿sí? Porque debemos hacer las proporciones dependiendo de los datos que tenemos. La altura del árbol es a qué? La altura del edificio es a la altura del árbol. ¿Y qué más? La distancia del edificio hasta donde termina la sombra del árbol sería ¿qué? A la sombra del árbol. Entonces, mire, aquí empezamos las proporciones. ¿Qué dice? Las razones. Es a la altura del árbol. ¿Dónde? 24 es a 12. Miren, 24 es a 12. Y la altura del edificio, entonces, tenemos de la siguiente manera. Bien, X sobre 4 metros. X, ¿por qué? Es la altura del edificio. Y 4, que es la altura del árbol. X sobre 4 metros es igual a ¿qué? 24 metros sobre 12 metros. Mire, estamos haciendo las razones. Bien, cuando ya tenemos eso, es fácil. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Este de aquí, ¿para qué le voy a pasar a multiplicar? Si ya tengo la X sola. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. X es igual a ¿qué? 24 metros sobre 12 metros por 4. ¿Por qué? Porque el 4 está dividiendo, pasaría a multiplicar. Y entonces esta parte de aquí no se mueve, lo que es 24 metros sobre 12 metros. No se mueve esa parte. Y entonces, miren, ¿qué nos quedaría? 24 metros sobre 12 metros por 4 metros. ¿Y qué nos queda? X sería igual a ¿cuánto? A 8 metros. La altura del edificio, ¿cuánto ha sido? 8 metros. Muy bien. Preguntas hasta ahí, chicos. ¿Alguna inquietud que tengan ustedes con respecto a cómo se plantea el ejercicio? No lo hice. Ya, muy bien. En las razones y también lo que se llama las proporciones. Había indicado, y esto por favor, y están fallando mucho en la cuestión de realizar las razones y las proporciones. Hagan con datos conocidos. Usted me hace con datos desconocidos, la verdad, no va a poder hacer. Miren aquí, el único dato desconocido, ¿cuál era? El de la altura del edificio. Árbol. Del edificio, por favor, porque usted conoce la altura del árbol. Y entonces ya tengo, Del miren, edificio. 1, 2, 3 datos. Con esos 3 datos tranquilamente ya pude calcular la altura del edificio. Entonces, chicos, ¿alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿Está entendido? Chicos, Sí, listo. verán que es similar al ejercicio B de al literal B del ejercicio 4, ¿no es cierto? Bien, todos ya podemos hacer de esa manera. Entonces, cuando nos plantean un problema, lo primero que debemos hacer, ¿qué? Una gráfica, chicos. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Ahora, en cambio, ¿de qué? De semejanzas. De la misma manera. Vamos a ver qué dice. En un triángulo rectángulo se inscribe un rectángulo cuya base es 2 veces su altura. Irán escuchando, por favor. Los catetos del triángulo miden 5 centímetros y 7 centímetros respectivamente. Calcula las dimensiones del rectángulo. Listo. Señor Granizo, ¿qué debo hacer primero? Señor Granizo. Señor Granizo. ¿Perdón? Tenemos que hacer la gráfica. Eso, muy bien. Vamos a hacer la gráfica, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué dice? Primero debemos hacer, en un triángulo rectángulo se inscribe, un rectángulo. Entonces, primero dibujaríamos, ¿qué? Un triángulo. Listo. Luego dice, cuya base es 2 veces su altura. Entonces, usted en su cuaderno, imagínense cómo va a ser este gráfico. Hagan, por favor, en su cuaderno cómo quedará y después comparamos. Rapidito, por favor, hagan el gráfico de este problema. Como había mencionado, debemos primero hacer los gráficos. Por favor, chicos. A ver,
Trabajamos, cada uno, por favor, haga y luego comparamos. Luego reviso cómo hizo usted el trabajo. Rapidito, chicos, tienen 2 minutos para hacer la gráfica. El que tiene la gráfica me activa la cámara y me indica, por favor. Rapidito, ¿quién hizo ya? Señor Vizcarra, ¿listo? ¿Ya? La gráfica. Deben leer las veces que sea necesaria el problema. Dice, en un triángulo rectángulo se inscribe un rectángulo cuya base es 2 veces su altura. Los catetos del triángulo miden 5 centímetros y 7 centímetros. Verán que dice, los catetos del triángulo miden 5 centímetros, es decir, el cateto 1 y el cateto 2 tenemos ahí, respectivamente. Calcula las dimensiones del rectángulo. Ya, rapidito, chicos. ¿Quién hizo la gráfica? Para hacer esto, lo primero que deben solventar es, ¿qué es inscrito? Inscrito quiere decir que está dentro del triángulo. No se vayan a olvidar, chicos. ¿Estamos trabajando? Pablo, ¿ya está el gráfico? Pablo. Emily. Chicos, nos estamos quedando, nos estamos demorando. Dicen, Sí, Ismael. Perdón, señor Burgos. yo tengo, Andrés alza la mano por la aplicación. ¿Perdón? yo tengo. Ya. Verán que es inscrito dentro de qué. De un rectángulo. Ya, muy bien, chicos. Quiero observar cómo están haciendo. Indíqueme, por favor. Andrés, indíqueme. Ubíquele a la cámara. No le veo bien. Harán claro los ejercicios. Steven Mora, rapidito. Señor Mora. Andrés. Ya, A ver, Alicia, ahí está. ya, casi por ahí. No. Estamos al revés, Alejandro Pinto. Isaac. Estamos al revés. Porque el rectángulo está inscrito ¿en dónde? En el triángulo. Es decir, el rectángulo está dentro ¿de qué? Del triángulo. El Emily. triángulo. Sí. Emily, por favor. Darlene. Jamilet. Rapidito los ejercicios. Señor Revelo, quiero observar el trabajo. Rapidito. Emilia. Natalia. Quiero ver los trabajos. Giancarlo Macías, por favor, esa cámara. Quiero ver lo que están haciendo. Sheila, rapidito. ¿Ya está? Verán que dice, primero debo dibujar ¿qué? El rectángulo. Luego inscribirle ¿qué? Primero el triángulo, luego el rectángulo. Esa es la forma como vamos a trabajar. Por eso les había mencionado que hagamos... Ya tengo listo, pero no sé, no creo que esté bien. A ver, me indican, no hay problema, ya vamos a hacer todos. Ya vamos a ver y le comparamos. Gracias, Natalia. Todos, por favor, trabajen. Sheila, no estamos trabajando, ¿verdad? No me estás haciendo... Ya, muy bien, eso. Gracias, Sheila. Muy bien. De esa manera estamos trabajando. Muy bien. Emilia, John Jairo, ya muy bien. Vamos a comparar ahora con el gráfico que debería ser. Vamos a comparar, en este caso, lo que yo estoy haciendo o lo que usted debería hacer. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Van a ver cómo deberíamos haber hecho el gráfico. Miren, primero, ¿qué nos dice? ¿Sí? A ver, chicos, ¿qué nos dice? Mide 5 centímetros, el triángulo mide 5 centímetros el un cateto. Miren, el un cateto mide 5 centímetros. O podían ponerle acá abajo, no hay ningún inconveniente. Y el otro cateto, ¿cuánto vale? 7 centímetros. ¿Y qué tenemos aquí? Ya tenemos los dos catetos del triángulo que nos dice, es un triángulo rectángulo. Tenemos los catetos.
Recuerden, irán viendo cómo está aquí. Listo. ¿Qué nos dice en el problema? Luego se inscribe, está inscrito un rectángulo. Mírame bien. Tenemos inscrito, lo que está de rojo es el rectángulo que está inscrito, cuya base es 2 veces su altura. La base en este caso, usted sabe que la base ¿qué es? ¿No es cierto? ¿Qué es la base? Dice 2 veces su altura. Aquí tengo 2A y la altura es A. Bien, para conocer esta parte de aquí, si esto vale 7 centímetros, verán que quiero conocer solo esta parte de aquí. ¿Qué sería? 7 centímetros sería 7 menos 2A, porque le estoy quitando esta parte y ya tengo esta parte de aquí. Y miren, ¿qué se nos formó ahora? Se nos formó dos triángulos, miren. Triángulo 1 y triángulo 2. Si vemos ahí, el triángulo SD es 1. Y el triángulo, el otro, podríamos ponerle aquí, en este caso, otra variable. FDB. Podríamos ponerle otra variable. Entonces aquí ya tenemos dos triángulos para hacerle las semejanzas. ¿Alguien que no me entendió esta parte, por favor? ¿Cómo construí o cómo hice la gráfica? Si no lo hicieron de esa manera, cópienlo, por favor. Muy amables. Le copian cómo debían haber hecho este ejercicio. ¿Sí hicieron correcto? No. Ya, Sí, listo. hagamos rapidito. Chicos, Sí, listo. todos, por favor. No. Recuerden que primero nos dice un triángulo rectángulo. Se inscribe. Cuando me habla de inscrito, está dentro del triángulo. Si es que hubiera dicho al revés, en un rectángulo se inscribe un triángulo, ahí era primero el rectángulo, luego el triángulo. ¿Estamos de acuerdo, Ya chicos? lo hice. Ya, Sí. muy bien. Entonces ahora, Ya lo hice. tengo la semejanza entre dos triángulos. Miren, vamos a ver. Los triángulos ABCD, ABC, puede ser este también, ABC, este triángulo, el grande, o también el de acá, no hay problema. Pero como les había mencionado, trabajemos con datos conocidos. Recuerden, en este caso, ¿qué nomás conozco? Conozco las dimensiones de A, de B y de C. En este caso, miren, AB, que vale 5. AC, ¿cuánto vale? Vale 7, ¿no es cierto? Ya conozco esto. Y dice, el triángulo CDE, miren, C, D y E. Conozco las medidas. ¿Cuál es? 7 menos 2A y A. Entonces, tranquilamente puedo hacer, ¿qué? Las razones. Recuerden ustedes, ya puedo hacer las razones. Este lado de aquí es correspondiente al lado de acá. 5 sobre A. Y también, ¿qué? Este lado de aquí puede ser, o este lado de aquí es correspondiente al lado de acá. Miren, estamos haciendo ¿qué? Las razones. Usted busque cómo puede hacer las razones, pero siempre trabaje con ¿qué? Con datos conocidos. Entonces, miren, luego, ¿qué vamos a hacer? Miren, la proporción que les había mencionado. Este lado es proporcional a este lado de acá. 5 centímetros sobre A, es decir, AB sobre DE. ¿Y el otro cuál sería? Miren, 7, que es todo el lado de aquí, todo el lado, sería igual a ¿qué? ¿Sobre cuánto? 7 menos 7 2. menos 2. ¿No es cierto? Miren, voy a encontrar ¿qué? A. Todo lo que está dividiendo va a pasar ¿a qué? A multiplicar. Aquí le vamos a dejar sin denominadores. Bien, en este caso, miren, ¿qué nos quedaría? 7A, ¿no es cierto? Porque la A está multiplicando. 7A es igual. 5 que multiplica a 7 menos 2A. Y luego, ¿qué nos quedaría entonces? ¿Qué nos va a quedar? 7A, si aplicamos propiedad distributiva, sería 35 menos 10A. Despejamos en este caso. Usted recuerda que siempre vamos a tener los valores. En este caso, la incógnita es A. Entonces, pasaríamos ¿qué? Todos los valores de A al lado izquierdo y lo que no es A pasaría al lado derecho. ¿Y qué nos quedaría? 17A es igual a 35. ¿Por qué? Está restando, pasa a sumar. Y entonces aquí, A es igual a 35 sobre 17. 17. Bien, entonces A es igual a ¿cuánto? 2,06 centímetros. La A ya tenemos aquí, ya podemos multiplicar aquí. 2,06 por 2, ya tenemos la respuesta. Entonces,
¿Sí estamos claros, chicos? ¿Alguna inquietud? Ya podemos encontrar este lado, este espacio y este espacio de aquí. Ya podemos encontrar, solamente reemplazando el valor de A en cada uno. Es decir, 2 por 2.06. Hagan rapidito, por favor, multipliquen. Para eso tienen ahí las calculadoras. 2,06 por 2. ¿Cuánto quedaría? 4. Rapidito. 4.12. Ya, 4. 4.12. Muy bien. Este sería 4.12. el lado AE. Siguiente. Hagan este lado, por favor. EC. ¿Cuánto sería? 7 menos 4.12. ¿Cuánto quedaría? ¿Cuánto quedaría este lado de aquí? EC. ¿Cuánto valdría? Rapidito. 288. Eso. 2.88. 2,88. Muy bien, 2,88. chicos. Muy bien. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Para su cuaderno, dice resolver el ejercicio 4A de la página 161 y el 5C. ¿Estamos de acuerdo? Para su cuaderno, resolver el ejercicio 4A y 5C de la página 161. Rapidito, chicos. Hasta ahí. Ya. Eso en el cuaderno. Todo verán que son ejercicios similares a los que acabamos de hacer en la pizarra aquí. Y de los ejercicios que debían presentarme el día de ayer, únicamente tuve 3 estudiantes que me enviaron. Voy a dar nombres. Señor Cárdenas, señorita Noriega, de algunos estudiantes que me presentaron. Y les devolví indicándoles dónde estaban mal los ejercicios. Y hay otros estudiantes que me enviaron y estaba muy bien y les puse muy bien, buen trabajo. Pero hay estudiantes que no lo están haciendo, chicos. Hagan y miren, los ejercicios son sumamente simples. Yo estoy mandando ejercicios similares a los que hago yo aquí en la pizarra. No estoy cargándoles de trabajo, no estoy cargándoles absolutamente de mayor actividad que tienen que hacer en su casita. Miren, son 2 ejercicios similares. Si usted revisa en el libro, son iguales o similares a los que yo tengo aquí en la pizarra. ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta, chicos?